Hola profesor y compañeros, buenas noches. Me presento, mi nombre es María Paula Gómez Herrera y vamos a hablar en este video sobre el concepto, el desarrollo de la personalidad, los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia de la tipología de la personalidad de tres autores como Freud, Jung y Alfred. Primero que todo, vamos a hablar cómo se puede entender el concepto de la personalidad de Freud. Bueno, Freud plantea que la personalidad desarrolla en medida en una persona logra como satisfacer los deseos sexuales durante el curso de la vida. Es decir, que la personalidad está como determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Plantea Freud que el punto de vista estructural de él es como una buena manera de abordar este tema, ¿sí? Y según lo que estamos diciendo, vamos a poseer las tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. Primera que todo está la primera estructura que corresponde a lo denominado del ello, la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. En esta parte del desarrollo, el niño solo tiene dos maneras de obtener placer: las acciones reflejas y las fantasías. La segunda estructura que plantea Freud es el yo, y él que se encuentra es el que se encuentra como consciente y lo preconsciente, que tiene que satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Se diferencia de este en que en lugar de actuar de acuerdo como al principio del placer, o sea, como es satisfacer las necesidades inmediatas, actúa bajo el principio de la realidad, por medio del razonamiento inteligente. El yo busca como demostrar la satisfacción a los deseos del ello, hasta que se puede garantizar como la gratificación. De esta manera más segura como lo posible, cuando la persona llega como a la edad adulta, no solo busca la satisfacción de los deseos, sino que también empieza como a entrar en juego el componente moral. Y ese se ha dominado la tercera estructura, que se llama el superyo. Y este cumple las funciones como de guardián moral. Entonces tiene la función de como de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales sociales afectadas, que son como las acciones que son socialmente afectadas. Ahora vamos a hablar sobre cómo se puede entender el concepto de la personalidad, pero en Jung. Y es que la teoría constituye un interesante esfuerzo, asimismo que el ser humano puede orientarse en el mundo a través de cuatro funciones básicas, que es el sentimiento, que es el pensamiento, que es como la intuición y la sensación. No obstante, en esta teoría, Jung dice que las personas no utilizan estas funciones por igual, sino que desarrollan más una que otras. Y mientras que las otras dos permanecen en un plano como indiferenciado e inconsciente. Vamos a hablar también de cómo se puede entender el concepto de personalidad en Freud, en Alfred, que es nuestro tercer autor. Y es que Alfred, él dice que la neurosis tiene su origen en la formación de la personalidad a través de las experiencias infantiles de sobreprotección.
y como también como del abandono, o en una teoría desconcertante de estas dos. El niño en estas circunstancias va como asimilando una imagen de sí mismo como negativa, de incapacidad, como de desvalimiento, lo cual llevará como a desarrollar un sistema de autoprotección que posteriormente será más adelante muy difícil de cambiar. Por otro lado, la psicosis en la personalidad tiene un origen como biológico y psicológico, al contrario de lo neurótico, que sufre por su desvalimiento social. Eh, el, el psicótico es como no reconocer una sensación para la cual se vale, puede ser de un refugio, de alguna de sus fantasías. Y nuestro autor Alfred subrayó como la importancia de intentar comprender el significado de estas en fantasías de los pacientes, a pesar de que estuvieran como revestidas de una falta como de un sentimiento. Vamos a hablar también sobre cómo plantea Freud el desarrollo de la personalidad. Y Freud plantea como la personalidad un desarrollo en la medida en la que una persona logra como satisfacer los deseos sexuales durante su curso de vida. Es decir, la personalidad está como determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Y las etapas psicosexuales son 5. Y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil de personalidad. Y a continuación vamos a presentar cada una de estas 5 etapas. La primera etapa es la etapa oral. Esta etapa es como el periodo que comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza básicamente porque el niño obtiene como placer a través de succionar el pecho de la madre o de masticar los alimentos después de los 6 meses. Freud dice que los niños que obtienen como buena gratificación durante esta etapa tienden como a ser unos adultos optimistas, confiables de ellos mismos, mientras que otros que no son satisfactoriamente gratificantes tienden como a ser pesimistas y como un poco hostiles. Vamos a hablar sobre la segunda etapa, que es la etapa anal. La etapa anal comprende como desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente. En esta etapa, el placer del niño está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de hacer sus necesidades fecales. Se cree que los niños de padres estrictos en el entrenamiento de control como de esfínteres tienden estos niños a ser un poco más mezquinos o excesivamente ordenados durante la edad adulta. Vamos a hablar sobre las otras 3 etapas. La tercera es la etapa fálica, que comprende de los 3 a los 6 años. En esta etapa es muy importante porque es en el momento en que los niños empiezan a descubrir sus genitales. Entonces se apega mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras se experimenta un sentimiento de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Esto no debe darse como algo adecuado o identificado con los progenitores de alguna forma, en que los niños se conocen como un complejo y las niñas complejo de Electra y los niños son complejo de Edipo. Las personas que no reciben suficiente gratificación durante esta etapa tienden a mostrarse como un poco egoístas, vanidosos, con un poco de baja autoestima
tímidos y con sentimientos como de minusvalía, como en la edad adulta. Vamos a hablar sobre nuestra cuarta etapa, que es la etapa de latencia. En esta etapa va desde los 6 a los 12 o 13 años de edad aproximadamente. Y Freud creía que en esta etapa el interés por el sexo disminuye y los niños pueden jugar con otros niños del mismo sexo sin experimentar como ninguna dificultad. Y nuestra última etapa es la etapa genital, que es la quinta, y es a partir de los 13 años en adelante, momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga como todos los deseos deprimidos durante su niñez. Y esto permite que las personas logran como abordar satisfactoriamente esta etapa y desarrollan en un buen sentido de la responsabilidad y preocupación por los demás. Vamos a hablar de cómo plantea Freud, cómo plantea Carl el desarrollo de la personalidad. En el marco de esta teoría, Jung era uno de los que decía que la tipología era un poco, la de él era bastante diferente, por lo cual incidió en gran parte de su producción teórica ser una teoría desarrollada como una función dominante de intuición. Es posible analizar una buena parte de los planteamientos de Jung como provenientes de dos tipos diferentes de personalidad, como la condicionados de ópticas unilaterales que pueden analizarse entre ejes externos de un mismo espectro de posibilidades o como visiones complementarias. Vamos a hablar también sobre algunas de estas polaridades que se presentan y son el líbido, que es como una energía neutra, a diferencia de los primeros planteamientos de Freud, es que él entendió la libido como una energía psíquica de carácter sexual y la psicología analítica mantuvo como desde el comienzo que se trataba de una fuerza vital neutra que dependiendo de la circunstancia de cada ser humano podía mantenerse de diferentes maneras, una de las cuales podía ser la sexual. Y la psicología particular y de Lozano, Jung afirmaba que no era lógico derivar lo normal de lo patológico. Por eso era correcto como crear una psicología en que fuera general, en el cual el ser humano trata luego de comprender al enfermo a partir del sano. Y esta se da en la misma línea del pensamiento. Él rechazaba como las tendencias de psicoterapias o rotular los enfermos mentales, ¿sí? Él estaba como convencido en que cada caso era diferente y único de otra parte y recomendaba a los terapeutas no ocuparse solamente en evaluar lo que funcionaba sino de manera inadecuada en los pacientes, sino también como de determinar lo que funcionaba satisfactoriamente de cada paciente. Vamos a hablar sobre el inconsciente creativo, que es otra evidencia de la perspectiva optimista de Jung. El inconsciente era para Jung también como una parte de una fuente positiva que podía como generar grandes beneficios desde su óptica. El inconveniente a menudo se muestra como una fuente inalcanzable de creatividad que puede ser transmitida a la inconsciencia de forma como de las fuerzas de renovación y de transformación. Vamos a hablar sobre un ámbito
transracional, y es cuando Jung se interesa como por la parte psicológica, pero que excedía el lado racional del ser humano. Sentía como un gran respeto por el método empírico y lo demostró varias veces, entre otros en sus como experimentos de asociaciones de palabras. Él siempre se negó como a comprometerse con la falacia de los científicos, ¿sí? Y puede ser considerada como una forma de negar la validez de todos los fenómenos de investigación científica. Vamos a hablar sobre el principio finalista. Este es nuestro último, y es que Jung consideraba que el principio finalista era como decir que consideraba que todas las actividades de la psique eran dirigidas hacia una finalidad, y esto incide en los aportes hechos por Jung en el campo de la psicoterapia, ya que algunas de estas como contribuciones consisten en preguntarse no solo por las causas de los fenómenos psíquicos, sino complementar como esta mirada de, de interrogante con el propósito que se conseguía. Vamos a hablar sobre cómo plantea Alfred el desarrollo de la personalidad, nuestro tercer autor. Y él decía, creía que la personalidad se desarrollaba como a través del esfuerzo del individuo por superar la debilidad física, un esfuerzo que al llano que él llamó como un esfuerzo de comprensión. Vamos a hablar de cómo plantea Alfred el desarrollo de la personalidad. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre, sobre cómo explicar desde Freud los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Y bueno, la teoría de la personalidad, a diferencia del sistema psicoanálisis, Freud considera que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos e inconscientes, sino como de tener una motivación, ser positiva o conforme a cada evolución de la vida. También creía como que la medida en que los motivos de una persona para actuar son como autónomos, determinan su nivel de madurez, señalando así la importancia del yo, concepto que se defendió porque creía que era una de las características más importantes de la personalidad para Freud. Vamos a hablar sobre, sobre Jung, que según él cómo explica los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia de la tipología de la personalidad. Y es que Jung plantea como tipos de personalidad en introvertidos y extrovertidos, y desde estos construyó los tipos de personalidad. Primeramente que todo vamos a hablar de dos, que es el pensamiento introvertido, que es el que le interesa más a las ideas de los hechos, estar en su realidad interior ante los demás, las demás personas. Es decir, cuando están mucho tiempo como enfocadas en sus propios pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. La segunda es el sentimiento introvertido. Al ser el tipo de introvertido, son unas palabras como son personas poco habladoras, pero a la vez pueden ser simpáticas,
y simpáticas pueden tener como cierta facilidad de crear vínculos afectivos en un círculo muy pequeño de personas, aunque no demostrarían como su apego. Vamos a hablar sobre las otras dos, que es sensación introvertido. Tienen como una personalidad sensible introvertida, están enfocados como a los fenómenos subjetivos más que a los objetivos que ocurren a su alrededor. El cuarto sería el intuitivo introvertido, son muy soñadores y fantasean como en bastante acerca del futuro, al punto de dejar casi todo al lado que está presente y puede reconocerlos por su carácter soñador. Y están el pensamiento extrovertido, que crean explicaciones al mundo de lo que los rodea a partir de lo que ven a su alrededor, creándose en reglas sobre la realidad. Vamos a hablar sobre el sentimiento extrovertido, que son las personas muy empáticas y tienen gran facilidad como para conocer con los demás, a lo que disfruten mucho la compañía. El séptimo sería la sensación extrovertido. En este tipo de personalidad se mezclan la búsqueda de las sensaciones tangibles con la vivencia, con el entorno y con los demás. Y estas personas son como el tipo de personalidad que se siente muy bien en interacción con los demás. La intuición extrovertida son, son, perdón, son un poco extrovertidos y tienden como a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media, larga, queriendo siempre empezar de vuelta cuando termina un viaje, porque les gusta mucho viajar, transformarse, en interactuar con el entorno y vivir una vida de aventuras. Vamos a hablar sobre cómo explica Freud los aspectos fundamentales. Cómo explica Alfred los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia de la tipología. Y es que para él tuvo tres principios y críticas en su vida. Él modificó y amplió como sus puntos de vista, afirmando que las personas tratan de superar los sentimientos de inferioridad y pueden tener una base en la realidad. Después, más adelante, modificó su énfasis teórico en una dirección más positiva cuando concluyó que los esfuerzos por alcanzar la superioridad y la perfección eran más importantes para el desarrollo de la personalidad que la superación de los sentimientos de inferioridad. Vamos a hablar sobre cómo explica Alfred los procesos fundamentales. No, esta es la última pregunta, que es: desde mi punto de vista como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad del ser humano? Y es que desde mi punto de vista, la importancia de la personalidad es sumamente valioso e importante, ya que nos identifica y nos caracteriza como seres humanos. Nos ayuda a identificar las características de los demás, a socializar correctamente, ya que determinan los patrones de comportamiento de un individuo. Y la personalidad es como sentirnos cómodos como somos y no tratar de impresionar a los demás. Profesor y compañeros, muchas gracias.